Bienvenidos a un nuevo recorrido. Hoy vamos a descubrir una historia que pocos conocen y que muchos ni siquiera imaginan. Un hombre admirado por sus descubrimientos científicos, por sus leyes, sus fórmulas y su mente brillante, pero que en realidad dedicó gran parte de su vida a estudiar las profecías de la Biblia. Esta no es una teoría. Todo lo que vamos a ver está respaldado por documentos reales, cartas, manuscritos y estudios preservados por siglos y estudiados por expertos. Personas como Frank Emanuel, un historiador minucioso que junto a su esposa Fritzi investigó durante años los escritos ocultos de este genio, o como James Blake, un autor reconocido por traducir ideas complejas en palabras claras, quien también nos dejó una mirada profunda sobre este buscador incansable de respuestas. A lo largo de este video, vamos a recorrer su vida desde el inicio, pero también el contexto histórico que lo rodeaba. Veremos emperadores, religiones, guerras y cálculos, y entenderemos por qué este hombre creyó que el futuro ya estaba escrito, pero no en los libros de ciencia, sino en las escrituras. El genio que buscó a Dios. Durante siglos, Isaac Newton fue recordado como el padre de la física moderna, el hombre de la gravedad, de las leyes del movimiento, del telescopio, del cálculo infinitesimal. Pero detrás del científico había algo más profundo, una pasión silenciosa que no entraba en las aulas ni en los laboratorios, una búsqueda que ocupó la mayor parte de sus días, entender la voluntad de Dios a través de las profecías. Newton no era un teólogo tradicional, desconfiaba de las iglesias y estudiaba las escrituras por su cuenta. Creía que los libros de Daniel y Apocalipsis guardaban secretos sobre el destino de la humanidad, pero no lo decía en público. Guardaba sus escritos en privado, escondidos entre cálculos astronómicos y ecuaciones matemáticas, porque sabía que lo que había descubierto no era para su tiempo, era para el nuestro. Un niño que nadie esperaba. En una aldea remota llamada Woolsthorpe, en el condado de Lincolnshire, al este de Inglaterra, una mañana helada del 4 de enero de 1643, nació un niño tan pequeño y débil que nadie imaginó que sobreviviría. Era pleno invierno. El reino vivía una guerra interna. Carlos I aún ocupaba el trono, pero su poder estaba en disputa. La monarquía se resquebrajaba y el país se preparaba, sin saberlo, para una revolución que marcaría el siglo. Isaac nació sin padre. Su madre, Hannah Iscock, lo sostuvo entre sus brazos, envuelto en tela gruesa, orando por un milagro. Su cuerpo era tan frágil que muchos pensaban que no pasaría la noche, pero su respiración leve, apenas un susurro, anunciaba que algo grande había comenzado. Con los años, otros serían quienes reconstruirían ese momento. Frank Manuel, por ejemplo, en lugar de repetir la historia oficial, decidió buscar entre cartas, memorias y relatos familiares. Junto a Fritzi, su esposa y colega, pudo revelar los detalles que los libros de ciencia habían ignorado. James Blake, en cambio, abordó el nacimiento de Newton desde otro ángulo, no solo como el comienzo de un genio, sino como la entrada en escena de una mente inquieta, llena de preguntas que el mundo aún no estaba preparado para responder. Gracias a ellos, sabemos que aquel niño silencioso, que dormía mientras caía nieve sobre los campos ingleses, no solo sobrevivió, sino que estaba destinado a cambiarlo todo. El estudiante que desafiaba el cielo. Desde muy chico, Isaac era diferente.
No destacaba por su fuerza, sino por su forma de mirar el mundo. Mientras otros niños corrían, él observaba. Mientras otros jugaban, él construía relojes de sol y dibujaba constelaciones con carbón sobre la madera. En 1654, con solo 11 años, fue enviado a la escuela de Grantham, una ciudad cercana a su aldea. Allí vivió en la casa de un boticario y pasó horas entre libros, tintas, minerales y pergaminos. Aunque era callado y solitario, sus maestros notaron algo inusual en él, una mente incansable que parecía no tener techo. Con los años, su talento lo llevó a ingresar a la Universidad de Cambridge, pero no fue fácil. Las guerras civiles, la peste y los conflictos entre el Parlamento y la corona habían dejado al país inestable. La educación, la religión y la política eran campos de batalla ideológicos. Newton ingresó a Cambridge en 1661, bajo el reinado de Carlos II, quien había restaurado la monarquía tras el gobierno de Oliver Cromwell. El ambiente era tenso. Las ideas protestantes se mezclaban con la ciencia emergente, y muchos seguían discutiendo sobre el fin de los tiempos. Fue en ese clima de incertidumbre donde Isaac comenzó a leer no solo a los grandes filósofos, sino también las Escrituras, no como un ritual, sino como quien busca códigos escondidos entre las palabras antiguas. Mientras estudiaba matemáticas y astronomía, también subrayaba versículos, anotaba fechas y se preguntaba si era posible unir el lenguaje de los profetas con las leyes del universo. Los imperios que prepararon la profecía. Para comprender las ideas proféticas de Newton, no alcanza con mirar su época. Él mismo decía que el tiempo debía entenderse como una cadena de eventos, no como fechas sueltas. Por eso, en sus estudios bíblicos, no solo realizaba cálculos, también observaba la historia en busca de momentos donde el poder religioso se consolidó. Y en ese análisis, dos fechas le resultaban especialmente reveladoras. La primera, el año 538 después de Cristo, cuando el emperador Justiniano I, desde Constantinopla, otorgó al obispo de Roma autoridad sobre todo el ámbito religioso del imperio. Para Newton, ese decreto fue el cumplimiento inicial de una profecía del capítulo 7 de Daniel, donde se menciona un cuerno pequeño que hablaría palabras contra el Altísimo y oprimiría a los santos del Altísimo durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. Luego, el año 800 después de Cristo, cuando Carlomagno, rey de los francos, fue coronado emperador por el Papa León III. Ese acto, según Newton, confirmaba otra etapa de esa misma profecía: la unión entre el poder político y el eclesiástico, el surgimiento de un sistema que aparentaba ser religioso, pero que perseguía a quienes no se alineaban con él. El pasaje de Daniel capítulo 8 también lo inquietaba: un poder que se engrandecería contra el príncipe de los ejércitos, que quitaría el continuo sacrificio y echaría por tierra la verdad. Newton veía en estas palabras una descripción del ascenso de la Iglesia institucionalizada que había distorsionado el mensaje original del Evangelio. Pero hay una tercera fecha que él nunca llegó a conocer: 1798. En ese año, las tropas de Napoleón Bonaparte entraron en Roma y arrestaron al Papa Pío VI. Fue el fin del dominio temporal del papado, tras siglos de influencia política y religiosa. Ese acontecimiento no aparece en sus escritos, pero más tarde, estudiosos como Uriah Smith lo considerarían el cumplimiento del período de 1260 años anunciado en Daniel 7:25. Para ellos,
Newton había señalado el inicio del ciclo y la historia, con el paso del tiempo, había revelado su desenlace. El método secreto de Newton. Newton no leía la Biblia como un devoto común, tampoco como un teólogo tradicional. La abordaba con la mente de un matemático, la paciencia de un historiador y la obsesión de un buscador de claves ocultas. Estudiaba especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Creía que allí estaban escondidas, bajo símbolos y números, las claves del destino del mundo, y que esas claves podían ser descubiertas por quienes entendieran la historia, el lenguaje de las profecías y los patrones del tiempo. Su regla básica era clara: la interpretación debe ser literal, a menos que el contexto indique lo contrario. Eso le permitía evitar especulaciones vacías y concentrarse en los hechos verificables. Entre 1670 y 1680, cuando tenía entre 27 y 37 años, escribió muchos de sus cálculos más intensos. Ya era un académico destacado en Cambridge, aunque su vida pública era reservada. En esos años, Carlos II aún reinaba en Inglaterra, sosteniendo la restauración monárquica tras el colapso del régimen puritano de Cromwell. Inglaterra era un hervidero de tensiones religiosas. Los católicos eran observados con sospecha, los protestantes discutían profecías y muchos esperaban señales del tiempo del fin. En ese contexto, Newton volcó su energía a lo que más lo apasionaba en secreto: la búsqueda de la verdad en las Escrituras. Desarrolló un sistema cronológico. Estudiaba imperios, coronaciones, conquistas. Comparaba los reinos de Babilonia, Persia, Grecia y Roma con los procesos históricos reales. No los veía como metáforas, sino como piezas de una maquinaria profética que aún seguía en marcha. Muchos de esos cálculos los dejó en hojas sueltas, sin publicar. Sabía que el mundo podría no entenderlo, o, peor aún, que lo distorsionaran. Por eso lo escribió para el futuro, para que, algún día, alguien lo leyera y entendiera lo que quiso decir. La cuenta, que sí dejó escrita. Durante siglos esta parte de su vida fue ignorada. Newton había muerto en 1727 y sus manuscritos no publicados quedaron en manos de su familia, repartidos entre sobrinos y herederos. Con el paso del tiempo esos papeles se almacenaron en cofres y luego en los archivos del conde de Portsmouth, descendiente directo de su sobrina. Durante casi 2 siglos, nadie los estudió en profundidad. Eran considerados rarezas, curiosidades de un genio excéntrico que había escrito sobre alquimia y profecías. Fue recién en 1902, cuando la Universidad de Cambridge los recibió en custodia para su análisis. Un grupo de académicos, encabezado por John Maynard Keynes, el célebre economista, revisó el contenido. Y entonces se supo la verdad. Newton no solo había estudiado el universo físico, también había dedicado gran parte de su vida a interpretar las Escrituras. Keynes quedó fascinado y escribió una frase que aún resuena: Newton no fue el primero de la era de la razón, fue el último de los magos. En 1936, la Universidad de Cambridge decidió subastar parte de esos papeles. Fue entonces cuando apareció Abraham Yahuda, filósofo judío, experto en manuscritos antiguos y apasionado por la historia del pensamiento. Yahuda compró cientos de páginas, algunas escritas con letra apretada, llenas de cálculos proféticos, reflexiones sobre Daniel y Apocalipsis, y notas personales que Newton nunca publicó. Entre esos papeles,
hoy conservados en la Biblioteca Nacional de Israel bajo el nombre Yahuda MS 7.2, hay una línea que cambió la forma en que el mundo lo recuerda. No creo que el fin llegue antes del año 2060. Esa frase fue escrita por Newton con su propia mano, pero no hablaba del fin del mundo, ni de un juicio final repentino. Hablaba del fin del dominio de un poder religioso que, según él, había distorsionado el mensaje de Cristo. ¿Y cómo llegó a esa fecha? Para Newton, todo comenzaba en el año 800, cuando Carlomagno fue coronado emperador por el Papa León III en Roma. Ese evento marcaba para él el inicio de una etapa de supremacía eclesiástica sobre Europa, basándose en pasajes de Daniel y Apocalipsis que hablaban de un período de 1260 días, entendido como años proféticos. Sumó 800 más 1260. El resultado era el año 2060. Ese era el punto final del dominio de ese sistema y el comienzo de una nueva etapa, una era de restauración espiritual y conocimiento verdadero. Pero Newton fue cauteloso. No publicó sus ideas. Creía que las profecías no debían servir para predecir el futuro como si fueran un oráculo, sino para fortalecer la fe cuando el tiempo confirmara su cumplimiento. Por eso lo dejó todo escrito, en hojas sueltas, ocultas, selladas por el tiempo, para que un día, quizás siglos después, alguien las encontrara y entendiera lo que quiso decir. La fe detrás del genio. Isaac Newton no buscaba fama, ni títulos religiosos, ni construir sistemas de poder. Solo quería comprender la verdad que, según él, Dios había dejado revelada en los textos más antiguos. No creía en una religión impuesta, ni en estructuras corruptas disfrazadas de fe. Para él, el verdadero evangelio había sido distorsionado con el tiempo, y la profecía anunciaba precisamente la caída de esa falsificación. No pretendía ser profeta, solo un observador que, desde la ciencia y la fe, trataba de entender el orden del universo y el propósito del Creador. Por eso no publicó sus ideas. Sabía que podían ser malinterpretadas o incluso usadas en su contra. Prefirió esconderlas esperando que el tiempo hiciera lo suyo. Siglos después, fue el economista británico John Maynard Keynes quien rescató parte de sus manuscritos y reveló al mundo una faceta desconocida de Newton, su fe profunda y su obsesiva búsqueda de sentido en las profecías bíblicas. Es irónico que alguien que ayudó a redescubrir la dimensión espiritual y profética de Newton terminara convirtiéndose en símbolo de ideas que distorsionaron los valores que el propio Newton defendía: la verdad, la libertad y la responsabilidad individual. Con el tiempo, esas ideas fueron reformuladas y usadas como bandera por modelos que decían proteger a los pueblos, pero que en la práctica los hicieron cada vez más dependientes. Argentina es un caso que ilustra esto con claridad. Una tierra rica en recursos, espiritualidad e historia, pero marcada por décadas de discursos que hablaban de justicia mientras sembraban pobreza estructural y dependencia emocional. Hoy, en plena era de la información, la verdad comienza a abrirse paso. Gracias a voces nuevas, a veces inesperadas, personas comunes están empezando a despertar, a cuestionar y a redescubrir lo que durante años otros intentaron tapar. Newton no escribió para una élite, escribió para el futuro, para un tiempo donde la verdad pudiera ser buscada sin miedo, sin censura y sin intereses ocultos. Hoy conocemos a Newton por sus leyes, sus descubrimientos científicos y su genialidad matemática.
Fue físico, matemático, astrónomo, óptico, un sabio que revolucionó el conocimiento de su tiempo. Pero también fue un teólogo, un estudioso apasionado de las Escrituras, que escribió más sobre la Biblia que sobre ciencia. Tras esa mente brillante, había un corazón que buscaba a Dios, no en templos de piedra, sino en las páginas antiguas de la Biblia y la historia. Estudió los cielos, pero también las profecías. Buscó respuestas en la razón, pero también en la fe. Y aunque no publicó muchas de sus creencias, las dejó escritas para que algún día salieran a la luz, quizás para un tiempo como este. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si algo de lo que escuchaste hoy despertó tu curiosidad, tu fe o tus ganas de seguir investigando, entonces este viaje ya valió la pena. Hasta la próxima, y que la verdad te siga guiando.